pues vamos, los mexicanos pudieran competir con sus salarios con los estadounidenses y con los canadienses. La verdad es que con todo y que se aumenta el salario mínimo, especialmente en las fronteras, pues siguen sin poder competir a un salario, por ejemplo, como el que recibimos aquí en Chicago de, si no me equivoco, $14 la hora mínimo, ¿no? Por ejemplo, 13 o $14 la hora, doctora. No, pues ya ni me digas, Toño, porque ya da envidia, pues, ¿no? Obviamente el diferencial salarial ha sido un tema, pues, que durante años ha explicado también la migración mexicana, y ciertamente eso es algo que muy difícilmente se puede igualar en un corto tiempo, y eso es una cuestión que hay que tener clara. Lo que sí es que un cambio en términos de las propias medidas, incluso la seguridad laboral, lo decía Rafa un poquito antes, lo que tiene que ver con condiciones, diferentes condiciones laborales, pues sí redundan en un mejor ambiente laboral que también se necesita en el país, porque ciertamente hemos pasado por una etapa muy difícil en la que no solo los salarios, sino las condiciones de flexibilidad laboral hacen que toda una generación, sobre todo estos que les decimos los millennials, han llevado el mayor peso en términos de su ingreso al mercado laboral formal de una manera durísima, Antonio. Entonces, yo creo que esto es a nivel mundial, pero en países como México y además teniendo como contrapeso Estados Unidos, pues obviamente esto se ve de manera muy clara. Entonces, yo lo que escucho con el canciller es que, bueno, México hace su tarea, México está avanzando, por lo menos en lo formal, Toño, por lo menos en lo que se comprometen de papel, porque podríamos hablar de muchas cosas que tal vez a la hora de la ejecución no estamos tan de acuerdo, pero lo que sí tenemos, creo que la mayoría ya muy claro, es que mucho de lo que se está jugando aquí tiene que ver con el panorama electoral estadounidense. Y ahí yo veo algo que es que muchos consideran que no se va a aprobar o no se va a acelerar la aprobación de este tratado porque no le quieren dar, digamos, esta carta a Trump para que pueda utilizarla. Sin embargo, también podría ser interesante que en la medida en que se acelere esa aprobación, vamos, en el entendido de que hay voces entre los demócratas, digo, la misma senadora Pelosi, diciendo que es digamos, una plataforma que es también de interés de los demócratas, porque pues al final de cuentas los estadounidenses tienen negocios y tienen, digamos, empresas y es lo que les interesa. Pero aquí el punto es que acelerar o apurar esa aprobación podría redundarle a los demócratas porque le baja el nivel de publicidad que pueda tener dentro de un año. Entonces, por más que lo pueda vitorear Donald Trump, bueno, pues cualquiera le puede decir, sí, ya estuvo, pero eso pasó hace un año y ya puedes darlo por hecho, porque además es algo que pues tiene ya muchos años como en el imaginario de todos, ¿no? El tema del Tratado de Libre Comercio, aunque haya habido un cambio importante. Entonces, yo creo que hay que verlo en esas coordenadas, en cómo se juega en Estados Unidos, pero ciertamente ahí lo que sí es interesante es que ya los mismos demócratas han dado una voz de decir, si hacen esto y lo otro, y México dice que lo ha hecho, estaríamos dispuestos a apoyar que se aprobara más allá de la coyuntura electoral, que pues obviamente es el talón de Aquiles de todo este proceso. A mí lo que me preocupa, doctora, es que en todo caso, pues ya se dijo, ya lo dijo, como usted lo menciona, ya lo mencionó Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que no se va a votar esto sino hasta mucho después, no se va a ratificar de inmediato el TEMEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero hay como una especie de ilusión por parte de las autoridades mexicanas, y lo digo con mucho respeto, ¿no? De decir, bueno, vamos a mandar una carta, ya la mandó el presidente López Obrador con sus puntos de cómo estamos cumpliendo, como usted dice, estamos haciendo la tarea, y hoy mismo me comunico yo, dice Marcelo Ebrard, con Nancy Pelosi, me comunico con otras autoridades estadounidenses. Yo creo que aunque se comuniquen, pues de todos modos no vamos a llegar a algo claro. Esa es la parte que le quería preguntar, ¿por qué esta actitud de las autoridades mexicanas? ¿No será mejor decir, ¿saben qué? Pues esta es la realidad y hay que esperarnos? No, pues yo creo que la verdad, como tú dices, no es que haya ninguna inocencia, digo, es obvio que aquí también estamos hablando con viejos lobos de mar que saben que también en términos del mercado interno mexicano, del mensaje que se tiene que mandar a los empresarios, que ellos pues también están en la idea de que en la medida en que se avance esta firma, pues puede haber por lo menos un escenario de más certidumbre en cierto tipo de inversiones, y esa es la apuesta que ha tenido el gobierno mexicano, que ojo, eso es muy interesante. No solo mantuvo el tema,
como digo, porque supondríamos que un cambio de económico a lo mejor hubiera sido incluso dinamitar este tratado, y no, lo siguieron. ¿Por qué? Pues porque también son pragmáticos, porque también entienden la coyuntura internacional y el papel que juega México en este escenario regional. Entonces, pues sí, dependemos de Estados Unidos, ahí tenemos que tener un nivel de realismo. Obviamente hemos cambiado, nuestra economía también tiene importancia para ellos, pero este realismo, que yo creo que por ahí va la cuestión, el manejo más interno, Toño, más de mensaje interno, de no, ustedes tranquilos, aquí seguimos, y yo hablo directamente con la senadora Pelosi, o, ¿me entiendes? Una cosa en la cual ese mensaje también tiene oídos aquí, en los cuales, pues, ustedes síganle. Ahora, con un elemento que es importante, y tal vez ahí el panorama, pues, lo tengan más claro, pues tú mencionabas al maestro Esquivel, cómo están negociando a nivel, sobre todo, de las cúpulas empresariales, porque ahí es el detalle, que a quienes más les interesa, pues porque son los ganadores al final de cuentas en un sistema como el que tenemos, pues justamente son a estos sectores económicos que ya les puede interesar que se agilice la firma, o que simplemente pues pueden ir presionando por otros lados. Y te digo, tal vez no la firma como tal, que es un acto más político, pero será el sereno, pero el escenario del tratado se mantiene como tipo de intercambio y tipo de aranceles que se permiten y tipo de beneficios que se han dado, en algunos casos de manera pues muy leonina a favor de Estados Unidos, que es lo que en todo caso habría que cambiar, y en otros casos, bueno, con algún beneficio en algunos sectores. Eso no se ha acabado, eso tenemos también que tenerlo claro. Te digo, muy cambio de neoliberalismo, pero hemos mantenido un esquema económico, y yo ahí lo reitero, el pragmatismo, y lo celebro, Toño, porque si no estaríamos en una situación a lo mejor difícil, dado el escenario que de por sí tenemos. Entonces, yo creo que eso es más de consumo interno, obviamente con repercusión internacional, y ahí la jugada que puede haber en términos de no acabar siendo presa total, somos, pero no total, de lo electoral, pues tal vez, digamos, es este intento de aliarse con Canadá, que también Canadá juegue en términos de la presión, que yo creo que va por ahí, Toño, porque de otra manera, pues lo electoral de Estados Unidos es el sello de esta coyuntura. Así es, y la realidad es que, mal que bien, el NAFTA, ciertas previsiones continúan. No es que de pronto México dejó de tener acuerdos con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? O sea, persiste ciertas previsiones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, no, o sea, de aquí a que llegue el otro, no va a haber ningún problema. Continúa el intercambio aquí, doctora, en Estados Unidos. Todos los productos del campo, o la gran mayoría, provienen de México. Vaya usted a cualquier supermercado y todo es mexicano: los limones, los jitomates, los aguacates, las cebollas, casi todo proviene de México.